las familias, amén. Bendecido Señor, la mía también. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a su programa de familia en familia, dándole gracias a Dios en este día, ya gracias a Dios, que nos permite compartir nuevamente en este programa, en este segmento de estudio que hacemos de la Lección Divina. Ya estamos en el sexto programa de la Lección Divina y bueno, ya teníamos algo de tiempo estudiando la Biblia en este segmento, nada más que no los estábamos subiendo al YouTube, estas clases, pero ahora sí lo estamos haciendo. Pero hace un año, según aquí los alumnos, empezamos y pues yo ni me acordaba. Ahí por eso si ven el letrero que está aquí atrás. No, está bien. Ahorita en el corte, ahí es de aniversario de con pastel. Eso sí no les puedo compartir el pastel porque ese me lo voy a llevar yo. ¿Sí? Ese es nada más para que lo vean, lo huelan y ese yo me lo... No, no es cierto. Bueno, entonces, pues bendito sea Dios que podemos estar compartiendo este estudio de la palabra de Dios que es viva y eficaz, más penetrante que espada de doble filo. Y bueno, pues estamos en este ámbito, en la Lección Divina, y estamos en lo que es los pasos de la Lección Divina. Primer paso es la invocación al Espíritu Santo. Segundo paso es la lectura de la palabra de Dios. Tercer paso, meditación con la palabra de Dios. Tercer paso, oración con la palabra de Dios. Quinto paso, contemplación. Y sexto paso, el compromiso. Son elementos que estamos realizando para pues poder como hacer este estudio de lo que es este elemento tan importante de la palabra de Dios. Y bueno, pues vamos nosotros a realizar este elemento que está ahí y es para la gloria de Dios. Es cuando el ser humano está en esa unión con Dios, en esa fuerza con Dios, pero que es necesario, si no muchas veces terminamos en una mala relación con Dios y el que sale perjudicado es el hombre. Cuando no aprendemos a escuchar a Dios, tenemos su palabra, tenemos su amor, tenemos su misericordia, tenemos todo lo que el Señor quiere realizar en nosotros, bueno, pues se puede transformar completamente la vida de uno. Muy bien, entonces hemos estado hablando ya del primer paso, que es invocar al Espíritu Santo. Nada más un pequeño repasito rápido. ¿Qué es invocar? Es hacer presente el Espíritu en nuestra vida, dejando que sea el Espíritu el que nos guíe, el que nos muestre el camino, el que nos vaya guiando, ¿sí? Invocar es dejar que el Espíritu Santo actúe en nosotros, sea Él quien marque la pauta y nosotros simplemente nos dejemos guiar por Él. Esto es fundamental. Entonces, decíamos que no solamente es en un ámbito temporal o en un solo aspecto de mi vida donde voy a dejar que el Espíritu Santo me guíe. Lo usamos y es desgraciadamente algo que perdemos completamente la dirección cuando permitimos que solamente el Espíritu Santo actúe en un momento, en un aspecto único y no en todos los ámbitos de nuestra vida. Entonces, invocar al Espíritu Santo es dejarlo que actúe, ¿sí? Y esta invocación, esta manifestación del amor de Dios, tiene que ver con varios elementos fundamentales, ¿sí? Que es aprender a escuchar lo que Dios me está pidiendo, ¿sí? Entonces, invocar al Espíritu Santo, dejarlo actuar, salud, dejarlo actuar en nuestras vidas y en base a eso poder
poder manifestar ese amor y esa gracia de Dios en nuestros corazones. Ok, invocación al Espíritu Santo. Dentro de esta invocación, ¿qué tengo que hacer para que el Espíritu Santo pueda actuar en mí? Hablábamos primero fe y apertura al Espíritu. ¿Qué es la fe? La fe es la escucha. Primero tengo que aprender a escuchar y tengo que aprender a obedecer. En esta escucha y en esta obediencia. Obviamente, en este sentido, nos damos cuenta que la fe es un don, es un regalo de Dios, que tenemos que aprender a escuchar lo que Dios nos dice, recordando que el primer mandamiento es: escucha, Israel, el Señor tu Dios es uno solo. El Señor tu Dios es uno solo, y a Él solo escucharás, a Él solo servirás, a Él solo amarás. Ese es el primer elemento. Segundo elemento importante que tenemos es la pureza de corazón, que ya lo hemos visto. ¿Qué se necesita? Es procurar y desear solamente aquello que sea de Dios y nos lleve a Dios, nada más. Y para esta pureza de corazón hablábamos de que necesito tener varios aspectos prácticos, como es la pureza del alma a través del sacramento de la confesión, la sanación interior para sanar el corazón, purificar mi corazón y cuidar lo que entra a través de los sentidos, ¿sí? Y es procurar y desear solamente aquello que sea de Dios y me lleve a Dios. Entonces, el tercero es desprendimiento y docilidad. El desprendimiento y docilidad significa esa acción en donde, en la medida en que voy aprendiendo y voy caminando en las cosas de Dios, voy descubriendo lo que no me ayuda. Al principio es difícil poder distinguir muchas cosas y se nos hace fácil, pues yo creo que esto no es malo, yo creo que esto no me afecta. Pero conforme uno va creciendo y va caminando en esa situación nueva, por ejemplo, una amistad, vamos a ponerlo así, una amistad o una actividad, pues no tiene nada de malo. Pero en el momento en que nosotros detectamos que esa situación nos aleja de Dios, entonces lo tengo que hacer a un lado. El problema aquí es que muchas veces ya estamos muy apegados a esa relación o ya estamos muy apegados a esa actividad que ya nos cuesta trabajo. Yo platicaba con una jovencita que iba a empezar una relación con un hombre casado. Y yo le dije, a ver, si tú empiezas esa relación y te enamoras, el problema aquí es que después ya no vas a querer separarte de él y no te va a importar. ¿Por qué? Porque somos más mediáticos, o sea, nos interesa más lo donde me siento bien, perdemos de vista la trascendencia, perdemos de vista. Entonces, yo digo, si tú te permites esta relación, vas a perder tu relación con Dios. Afortunadamente esta persona lo entendió. Y tuve otro caso muy interesante de una mujer ya madura, que iba, pues una mujer que ya había encontrado a Dios, que había empezado su relación con Dios, y estaba muy contenta, pero se sentía sola. Entonces me dice, padre, es que mire esta relación. Le digo, ¿tú fuiste casada por la iglesia? Sí. Le digo, bueno, tú decides, pero es que yo lo quiero. Aquí ya hubo una situación, ya había un enganche sentimental. Le digo, bueno, ok, si tú tienes esa relación, tienes que renunciar a tu relación con Dios. Y entonces se fue y agachó la cabeza y ya no dijo nada. ¿Qué habrá decidido? No lo sé. Pero el desprendimiento y la docilidad es algo que tengo que ir practicando en mi vida. Al principio no alcanzo a entender tal vez la magnitud de esa relación, no alcanzo a comprender hasta dónde me puede afectar esa relación, esa actividad. Por ejemplo, un trabajo en donde pues aparentemente no tiene nada de malo, pero te está llevando, por ejemplo, a dañar a otras personas y tú no lo sabías. Y ya dependes de ese dinero para poder seguir manteniendo a tu familia. Entonces estás en un dilema. Sigues en esa situación de trabajo laboral que te asegura un bien, que es cuidar a tu familia, pero estás cometiendo un fraude o estás dañando a personas o estás matando niños. Por ejemplo, si trabajas en donde se practican abortos y tú estás ahí. Entonces, el desprendimiento cuesta trabajo, porque es esa renuncia. Y entonces, ahí, por eso,
lo que hace Satanás muchas veces nos enmascara muchas cosas para que no nos demos cuenta de la magnitud del problema y terminemos en una realidad que pues pensamos que pues ni modo, pues es que tengo que darle de comer a mis hijos. Y yo le platicaba a una persona, dice, ¿de qué te sirve eso? Mejor que se mueran de hambre tus hijos no es nada fácil, pero que se pierda su alma, qué es más importante? Procurar el alimento a tus hijos a consta de lo que sea, incluso de su propia alma y de tu alma, o renunciar a eso y confiar en Dios de que al menos de hambre no se van a morir. Qué difícil es. Otro caso, en ese caso de los desprendimientos, ¿sale? Una mujer con su familia, ya de primera instancia ya está mal ahí, ¿no? Pero llega su hermano y su cuñada, o sea, la esposa del hermano, a su casa a vivir un tiempo. Pero la señora mete la Santa Muerte en la casa. Y esto está afectando a su hijo. Y entonces, ¿qué es? Pero es que es mi hermano. Pero, espérate, estás teniendo algo que va contrario completamente a tu fe. Y aparte está dañando. Pero, ¿y mi familia? Tu familia es tu esposo y tus hijos. A tu hermano y tu cuñada, que Dios los bendiga, pero esta casa le pertenece a Dios. Y primero está Dios que mi familia. Primero está Dios. Porque si yo voy a traicionar a Dios por cuidar a mi familia, aunque sabiendo que están haciendo algo mal, suena fuerte, pero por eso el desprendimiento es lo más fuerte aquí. ¿Por qué? Porque uno puede sentir bonito y decir, sí, gloria a Dios, yo amo a Dios, ay, aleluya, gloria. Pero realmente no es en ese sentido algo tan simple y tan sencillo. Necesitamos hacer conciencia de esta realidad en la cual tenemos que ser fuertes y decir, no, yo renuncio a esto, porque va en contra de mi fe. Entonces, cuando uno va creciendo en este aspecto del desprendimiento, cualquier actividad, cualquier relación, cualquier decisión, ya uno lo va a pensar dos veces y va a decir, bueno, ¿hasta dónde me puede afectar en mi relación con Dios? Desgraciadamente, la mayoría de las decisiones que tomamos o que aceptamos, no las tomamos en función de este daño que puede hacer a mi relación con Dios. Hablando de la pureza. Recuerden que la pureza, procurar y desear solamente aquello que sea de Dios y que nos lleve a Dios. Si esto me doy cuenta, entonces tengo que desprender. ¿Qué va a ser más difícil? ¿Desprenderme de algo que tiene años o de algo que antes ni siquiera empiezo? Pues obviamente de lo que ya tengo de años, ¿no? Entonces, si yo de mi pasado tengo cosas que todavía no me puedo desprender, pues ahí es donde tengo que ejercitarme para empezar a desprenderme de todas esas realidades que están impidiendo que yo pueda llegar a esa pureza de corazón. O sea, solamente aquello que sea de Dios o que me lleve a Dios. Esto es algo que como cristianos tendríamos que ir viendo, tendríamos que ir trabajando, pero desgraciadamente no hacemos conciencia de ello. Piensen ahorita, cada uno de nosotros, si Dios nos pidiera que renunciáramos a algunas cosas, ¿qué sería? ¿Qué es lo que nos impide esa pureza de corazón? A lo mejor no estoy hablando de algo drástico, ¿no? Algo así como tener que correr a un familiar, ¿sí? De aquí porque no. Algo cotidiano de lo que tú tienes y que tú sabes que está mal y que tienes que decir no a esta situación, no. Y ahí es donde uno dice, ay, y nos hacemos tarugos, nos vamos negando eso, y lo vamos posponiendo, esto no va a pasar, miren que quién sabe qué, y ahí es donde dices, ajá, como que no es algo tan sencillo como parece. Necesitamos poner esa realidad pues en ese ámbito de el desprendimiento. Señor, yo quiero renunciar, me cuesta trabajo, dame tu gracia. De ahí por eso, ¿qué es lo que hacemos?
invocamos, hacemos presente a Dios nuestro Señor para que Él actúe y nos guíe. Pero en esta invocación necesitamos que Él nos ayude. Hay un pasaje bíblico que nos dice muy claramente este ámbito. A ver si ustedes se acuerdan. Un pasaje donde Jesús les dice, córtatelo. Cuando le dice, si tu ojo es ocasión de pecado, córtatelo. Si tu mano es ocasión de pecado, córtatelo. No quiere decir literalmente, uy, pues ya estaríamos ciegos, cojos y mancos, y castrados, y sin cerebro. Pues, oye, es que todo, pecamos con la mente, sin corazón, pecamos con los sentimientos, pecamos con la mirada, pecamos con los oídos, pecamos con la lengua, pecamos con los brazos, pecamos con los pies. Oye, pues vamos a hacer mejor unas carnitas, ¿no? Más fácil ahí, nos mochamos todo y sencillo. No es en un desprendimiento del cuerpo, sino de lo que ha hecho que mi cuerpo llegue a hacer eso. Sí, a veces es una realidad mucho más, en este ámbito se dice, ahora se está tratando de averiguar si fue verdad o no, de este hombre llamado Orígenes. Orígenes, según la tradición o según dice que fue un hombre que tenía un problema serio de su sexualidad y mejor se mochó el asunto para no tener problemas. Pero obviamente se castró. Castrarse es cortarse los testículos. Eso es lo que hace a los eunucos. Entonces, solo por eso la iglesia no está a favor de la amputación. No está a favor de la amputación. Por eso, la amputación o cortar un órgano para que no funcione, como el control de la natalidad, no es de Dios. Los invito a que vean un video que puse sobre el control de la natalidad en métodos naturales y métodos que está en mi Facebook. Está muy sencillito, pero habla muy claro de este ámbito. Entonces, qué difícil es. Claro, no es lo mismo que si te tienen que quitar la matriz porque ya no te funciona, ya nada más te queda una sucursal porque ya matriz ya no es, si ya no funciona. Entonces hay que quitarla, pero no es en un sentido egoísta ni en sentido, sino es un procedimiento médico necesario para poder realizarlo, ¿no? Entonces sí es importante. Entonces vamos a regresar un poquito con este desprendimiento y docilidad después de la pausa para retomar lo que nos hayamos quedado en el espíritu de oración. Recuerden, Dios es amor y te ama. Nos dice el Papa Juan Pablo II, el futuro de la humanidad se fragua en la familia. De familia en familia, continuamos. Muy bien, ya estamos de regreso, saludándolos y hablando sobre lo que es el desprendimiento, esa acción necesaria en el proceso de la lección divina para dejar que el Espíritu Santo actúe en nosotros. ¿Sale? Esa actuación es una de las cosas que nos va a costar más trabajo en nuestras vidas. Dejar que el Espíritu Santo quite todo aquello de lo que hemos aprendido. El término aprender es hacer nuestro, ¿sí? Y el desprender es deshacer lo que hemos aprendido. Y eso cuesta trabajo. No solamente es el desprendimiento físico de algo o de alguien, sino es en el sentido de desaprender lo que he aprendido. Estamos hablando de un vicio. ¿Qué es un vicio? ¿Qué es un vicio? A ver, ¿qué entienden ustedes por un vicio? ¿Perdón? Ahí tienen el micrófono. ¿Qué es un vicio? Un mal hábito. ¿Y qué es un hábito? Algo que vas aprendiendo a hacerlo a tal grado que ya te sale natural. Por ejemplo, un mal hábito. Vas manejando y mientas la madre.
eso es un mal hábito. Lo aprendiste a lo mejor viendo de pequeño, que tu papá lo hacía, que es agresivo al manejar y todo eso. Yo tengo todavía muchos hábitos chilangos que me cuestan trabajo. Pregúntenle a Madre Blanquita, que la pobrecita va así toda, ¡ah! Sí, pero es irse desprendiendo y cuesta trabajo porque es arrancarte algo que habías agarrado, que habías hecho tuyo. Ese agarrarlo es pues precisamente cuando lo hacemos nuestro. Una persona la agarramos, la hacemos nuestra. Desprenderte cuesta trabajo. Hábitos, personas, situaciones, cosas materiales. ¿Cuántas veces no nos cuesta trabajo desprendernos de algo pero es que lo has hecho tuyo? O sea, como si ya formase parte de ti, a tal grado que te cuesta trabajo renunciar. Voy a poner un ejemplo. A lo mejor no sea el caso de los aquí presentes, pero de cuando tienes el hábito de la computadora, del internet, de las telenovelas, el celular, se vuelve un hábito. Y desprenderte de eso, aquí es difícil, porque ¿cómo te vas a desprender del celular si lo tienes que ocupar? Pero luego se ha vuelto ya un vicio, ¿sí? Y entre hasta dónde sí y hasta dónde no. Y por eso, de las cosas que ayudan mucho al ser humano, que ayudan mucho para pues, de su desempeño. Ahora, antes era un lujo, yo me acuerdo, los primeros celulares parecían ladrillos, eran unas cosotas así, y tener un celular, todos se quedan, híjole. Ahora, hasta los niños de 3 años tienen celular, y tú dices, híjole. Antes era una necesidad, antes era un lujo, perdón. Ahora, es parte importante, ¿no? Porque sabes que en cualquier momento te puedes comunicar. Antes, ¿qué es lo que hacía uno? Se paraba en una esquina y hablaba por teléfono, ¿sí? De alguna moneda, el problema eran las monedas, ¿no? Luego las famosas tarjetitas que también luego no funcionaban. O tenías tarjeta, pero no había de tarjeta, no había de moneda. Tenías moneda y no había de moneda, nada más había de tarjeta. Qué batalla era esa. Y ahora pues el celular, pero bueno, hay unos que se les olvida o prenderlo, o cargarlo, o bueno. Pero el problema no es ese, el problema es cuando se vuelve una necesidad. Algo que me impide poder llegar a la pureza, porque me impide cumplir la voluntad de Dios. Entonces, ahí cada uno de ustedes tendría que ir descubriendo hasta dónde tenemos que desprendernos. Piensen ahorita, ¿de qué se tienen que desprender para poder hacer lo que tienen que hacer? Que es vivir esa pureza de corazón. Sería interesante que como ejercicio de nuestra clase, en la noche hicieran un aspecto de desprendimiento. Vamos a empezar con lo más, a lo mejor las personas. Y no me refiero de que, es que mi marido, me voy a desprender del... No es por ahí. Pero sí el apego a veces malsano que podemos tener a una persona, a un hijo. A veces hay que desapegarnos de un hijo. ¿Por qué? Porque lo ponemos primero que a Dios. Y ese desprendimiento duele. Duele. Por eso, lo que decía yo hace rato, ¿no? Vamos a tener que renunciar a la relación, porque primero está Dios. Un ejemplo que ustedes ya han oído, un testimonio del Padre Rayito, donde el Padre Rayito le decían su mamá, el Padre Rayito le decía a su mamá, es que Dios no existe, es que quién sabe qué. Y entonces su mamá le dijo, Raimundo, tú y yo vamos a ser enemigos. O sea, vamos a ser enemigos. ¿Qué madre le dice eso a su hijo? Pues ninguna. Pero, sí, fíjense, si hay madres que se enojen con sus hijos, pero por tonterías. O a veces porque, es que no viniste a visitarme, es que no me... Pero cuando se trata de eso, Dios, con tal de tener a los hijos contentos, no hacemos nada. Le damos la prioridad a la familia antes que a Dios.
y ahí ya no funciona. Por eso es el desprendimiento. Otro ejemplo voy a poner de desprendimiento que a veces cuesta trabajo. Padre, es que no pude ir a misa. ¿Por qué? Es que llegaron visitas. Ah, ¿y eso qué? ¿Qué es más importante, la mugrosa visita o Dios? Pero, ¿saben qué? Miren, yo estoy contenta. ¿Quieren acompañarme? Voy a misa. Si no, espérenme que se quedan en su casa, ahorita vengo. Tengo que darle prioridad a Dios. Pero qué difícil. Otro ejemplo, se van de viaje. Y salen de viaje de vacaciones, pero también de Dios. Es que no había iglesia. Oye, lo primero que yo voy a hacer es descuidar dónde voy y si hay una misa y dónde está la misa más cercana. ¿Por qué? Porque es mi prioridad. Pero no lo hacemos así. Qué difícil es entender este proceso del desprendimiento, que va a llevarnos a ejercitar un acto de los más difíciles, la voluntad. La voluntad la tenemos tan débil. Por ejemplo, ya les veo ahí a los 4, así como que, y Madre Blanquita no se queda corta, ¿sí? Y no les digo la cara que hizo Héctor, también, así como que están, pero como yo lo quiero que caigan en pecado, me lo voy a llevar. Es que trajeron un pastelito por el aniversario. Ah, también hay tamales, órale, de dulce. Bueno, hoy no vamos a desprender, no es cierto. Hoy no hacemos el desprendimiento. No, es mañana, eso sí. Ese es otro aspecto. Qué difícil es corregir esos ámbitos a veces. Mañana. Voy a empezar a dieta, mañana. Voy a empezar a hacer ejercicio, mañana. Mañana. Somos los hombres y mujeres del mañana. Entonces, qué importante es pedirle a Dios. Acuérdense, estamos buscando que el Espíritu Santo actúe. Invocamos al Espíritu Santo y en el desprendimiento a veces no sabemos qué es lo que me hace daño. Bueno, ya tenemos un parámetro. ¿Cuál es? Lo que no me lleve a la pureza de corazón. Lo que no sea así, pues ¿saben qué? Mejor lo hacemos a un lado. Ok, y ya habíamos empezado el espíritu de oración. Oración. Y hablábamos de este elemento de la oración. Y habíamos visto algunos puntos interesantes sobre este ámbito de la oración. El primero de ellos era que estábamos contemplando una definición de oración. Bueno, hablamos primero de las 4 partes del catecismo, ¿se acuerdan? 4 partes importantes: profesión de fe, celebración, lo que vivo y la oración cristiana. Esto es lo que creo, esto es lo que celebro, esto es lo que vivo y esto es la manera de relacionarme con Dios, de estos 3 aspectos que le llamamos oración. Y veíamos esta definición que ustedes ya la tienen anotadas. Hablábamos primero de lo que es misterio de fe, porque decía, este es el misterio de la fe. ¿En qué momento de la misa el sacerdote dice eso? ¿En qué momento de la misa? Consagrándose, pero ¿en qué momento? Este es el sacramento, o también puede decir, este es el misterio de la fe. Y digamos, ¿qué es misterio? Es algo que sobrepasa nuestro conocimiento, nuestro entendimiento, e incluso hablábamos que misterio como tal va a tener una definición que habíamos ya hablado en sí como dogma cristiano inaccesible a la razón y que es objeto de fe. Dogma cristiano que es inaccesible a la razón y es objeto de fe. Mi fe va a ir dirigida a ese misterio. Misterio porque no lo alcanzo a comprender completamente. Y hablamos de diferentes misterios, ¿se acuerdan? De la Santísima Trinidad, la presencia real de Cristo en la Eucaristía, la encarnación de Cristo, la resurrección de Cristo, bueno, la asunción, la ascensión, todos estos, y que incluso hablamos, si ustedes recuerdan, de lo que es los misterios del Santo Rosario, que incluso ahí hablamos precisamente del elemento de la meditación de los misterios, misterios gozosos, luminosos,
dolorosos y gloriosos, y que realmente sobrepasan nuestro entendimiento, ¿sale? Ok, entonces era esto, y la definición que habíamos aprendido de la oración. Este es el misterio de la fe. La Iglesia lo profesa en el símbolo de los apóstoles, primera parte, ¿sí? Lo celebra en la liturgia sacramental, segunda parte, para que la vida de los fieles se conforme con Cristo en el Espíritu Santo para la gloria de Dios, tercera parte. O sea, son las tres partes del catecismo. Estábamos hablando, ¿qué es el misterio de la fe? Lo que celebro, digo, lo que profeso, lo que celebro y lo que vivo. Por tanto, este misterio exige que los fieles crean en él, lo celebren y vivan de él en una relación viviente y personal con Dios vivo y verdadero. A esta relación le llamamos la oración. Entonces, se dan cuenta que para poder vivir la oración, no solamente es hablar, 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 hablar. Tiene que llevar un backup, así, un fondo muy importante. Creer, celebrar y vivir. Y algo decía ayer también, hablamos un poquito de la oración, que por qué nuestras oraciones no eran escuchadas. ¿Se acuerda, madre? Porque ahorita, porque ahorita se me olvidó a mí. A ver. En la liturgia de las horas decía que que nosotros oramos como en el Antiguo Testamento. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento se pedía como que haya fuego, o que caiga lluvia, o que se detenga la lluvia, o defiéndeme de mis enemigos. Entonces era un tipo de oración buscando como yo estoy bien y que a ti te vaya mal, no le hace. O con que a mí me vaya bien y no me importa ya lo demás. Entonces era como una oración donde buscábamos esa protección. Y dice, y en el Nuevo Testamento la oración tiene que ser pidiendo el bien para todos. Entonces, aunque la persona me haya hecho súper algo malo y traiga yo el sentimiento, es pedir bendícela. Qué difícil, ¿eh? Pero es eso. Entonces dice que en el Nuevo Testamento Jesús viene y él a ponerse como él es la oración y nos enseña el camino. Entonces él que dice, Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. Entonces nos decía la liturgia de las horas, para que la oración en el Nuevo Testamento, ahorita, para nosotros, para que la oración sea escuchada, tiene que ser en Jesús y decir igual que Jesús. Ahí es lo difícil. Sí, y hablamos porque la forma de relacionarnos en el Antiguo Testamento con Dios era en la protección. Y yo lo predicaba ayer, decía, es que mi Dios es más poderoso que el tuyo. El pueblo judío no tenía ese ejército poderoso, no era una gran nación, era un pueblito, con todo respeto, decía, un pueblito bicicletero, comparado con las grandes naciones, con los romanos, con los persas, con los babilónicos, con los egipcios, pues siempre fue un pueblo sometido, nunca tuvo un gran ejército, y el mayor esplendor del tiempo de los judíos fue el rey David y Salomón, pero no fue por su ejército, así que digamos, wow, hizo conquistas, no, sino que se podía defender y vencía a sus enemigos, pero no porque iba de conquistador. Y entonces en esa situación el pueblo siempre está acostumbrado a las proezas, a los signos visibles, ¿no? Las grandes manifestaciones del poder de Dios. Y así también en la oración, ¿no? Señor, protégeme. Mira, me hizo esto, pégale. Mira, mamá, me recastígalo, me hizo esto. De alguna manera era el tipo de oración, ¿no? Que mis enemigos sean destruidos, los que se burlan de mí, destrúyelos. Porque Dios actúa con mano poderosa y brazo extendido. ¿Cuál es la mano poderosa con brazo extendido? El que pega, ese es un buen boxeador. Mano poderosa, brazo extendido. O sea, el que se descuenta al otro, ¿no? Y incluso, como decía Madre Blanquita, lo veíamos, la muerte de mis enemigos. Esa era la oración del Antiguo Testamento. La oración del Nuevo Testamento es: perdónalos porque no saben lo que hacen. El perdón, la salvación de mis enemigos.
Hagan una lista de sus enemigos, que a veces creemos que son nuestros amigos. A ver. Hagan una lista de sus enemigos, empezando por los que creen que son tus amigos. ¿Por qué? Volvamos al desprendimiento. Esa amistad me lleva a Dios. Ese ser querido que tanto quiero está ocupando un lugar que le corresponde a Dios. Ese precisamente empezar a orar por aquellas personas que tanto daño me hacen. Ya no se vale aquí, míralo Señor, míralo, tipo como ñoño, míralo, ¿sí? O Kiko que llegaba y decía, mamá, ¿qué te pasó, Federico? Es que me pegó, y el pobre don Ramón siempre le iba como en feria. Entonces, la oración de nosotros tiene que ver desde lo que creo. Si no creo, ¿qué voy a pedir? ¿Voy a pedir lo que creo? No. O sea, voy a pedir en lo que yo quiero y lo que yo creo que es mejor, pero si yo pido desde lo que creo, de lo que profeso, que es de lo que me enseña el catecismo, lo que me enseña la iglesia, voy a pedir en función de lo que yo creo. Yo creo en la vida eterna, yo espero la resurrección de los muertos, voy a pedir en función de eso, no voy a pedir en función de otra cosa. Luego, esto es lo que yo creo, entonces en base a lo que creo hago mi oración. Para poder creer necesito alimentar y celebrar lo que creo. Entonces, a través de la celebración voy a vivir la oración también. Y a través de lo que trato de vivir, o sea, estos tres ámbitos son fundamentales de todo buen cristiano. Creo, celebro y vivo. Pero desde estas tres realidades, cuando creo, cuando celebro y cuando vivo, tengo que hacerlo en función de quién, de Dios. O sea, lo que creo, lo que celebro y lo que vivo tiene que ser en función de mi relación con Dios. Por eso al final de nuestra definición, este misterio exige que los fieles crean en Él, lo celebren y vivan de Él en una relación viviente y personal con Dios vivo. Entonces, para que mi oración sea plena, tengo que tener estos tres elementos: lo que creo, lo que celebro y lo que vivo. Cuando no tengo estos tres elementos, mi relación con Dios no será plena. Y obviamente mi oración no será plena. Será mi oración del Antiguo Testamento. Una oración de protección, de que me vaya bien y que a mis enemigos les vaya como en feria. Yo pregunto, ¿cuántos de nosotros hacemos una oración del Nuevo Testamento? ¿Y cuántos todavía hacemos oración del Antiguo Testamento? Entonces, bueno, esto es un aspecto. ¿A poco ya? Híjole. Bueno, hasta aquí habíamos llegado, ¿sale? ¿Sí? No habíamos avanzado algo más. Ok, esto fue el 2558. Vamos a ver algunos números. El 2550, 2559. Bueno, ahí no, perdón, el 58, que nos dice qué es la oración. 2558 todavía nos pone un número que es una recitación o un pensamiento de una gran santa. Y lo vamos a ver de regreso. Vamos a hacer una pequeña pausa y regresamos. Estamos en su programa de Familia en Familia. ¿Qué es la oración? Muy bien, ya estamos de regreso. Aquí, pues que están, ¿cómo se llama? Pues festejando el año, y aquí las señoritas y el señorito comiendo, está bien. Mientras aquí uno trabaja y ellos divirtiéndose. Bueno, bendito sea Dios. Y vamos a ver entonces un poquito sobre la oración, que va a ser fundamental para todos nosotros en este proceso de lo que es el espíritu de oración, dentro de lo que hemos estado aprendiendo, dentro de lo que hemos estado contemplando para nosotros como personas de fe, y que es
precisamente los pasos de la invocación del Espíritu Santo. Y una de las cosas importantes es el espíritu de oración. El espíritu de oración. Y ya lo habíamos dicho, no sé si lo dije, pero lo voy a repetir. ¿Cuál es la parte más importante de la oración? La escucha. Aprender a escuchar. Esta es la parte más importante de la oración. Cuando aprendemos a escuchar, aprendemos a hacerlo todo. Porque en la escucha descubrimos la voluntad de Dios. En la escucha descubrimos y vivimos ese proyecto maravilloso de la voluntad de Dios, y de lo que vamos a ir descubriendo, vamos a ir haciendo a través de muchos momentos importantes en nuestra vida. Entonces, la escucha, porque ya descubrimos que la oración es esa relación con Dios, que va a ser muy importante para todos nosotros, ¿no? Muy importante para todos nosotros, sobre todo por el ámbito de que siempre tenemos que estar discerniendo por dónde tenemos que actuar, qué es lo que tenemos que hacer, cómo lo tenemos que hacer, es agradable o no a Dios. Entonces, por eso siempre el católico tiene que estar atento, tiene que estar ahí sediento, sediento de la escucha, sediento de la voluntad de Dios. Entonces, muchas veces dentro de nuestra vida de oración, lo que hacemos es hablar, pero lo que nos hace falta, pues es la escucha, que es lo que el Señor quiere decirnos a nosotros. Por eso, habíamos visto este número 2558 y al final dice, por lo tanto, este misterio exige que los fieles crean en él, lo celebren y lo vivan, en una relación viviente y personal con Dios vivo y verdadero. Esta relación es la oración. Y vamos a ver una definición de la oración según Santa Teresita del Niño Jesús. ¿Qué es la oración? Dice, para mí, la oración es un impulso del corazón, una sencilla mirada. Sí, no, pero no coma de lo que están haciendo, sino coma de lo que escriban. Sí. Para mí, la oración es un impulso del corazón, una sencilla mirada lanzada hacia el cielo. Una sencilla mirada lanzada hacia el cielo, un grito de reconocimiento y de amor. Repito todo, para mí la oración es un impulso del corazón, una sencilla mirada lanzada al cielo, un grito de reconocimiento y de amor, tanto desde dentro de la prueba como en la alegría. Fíjense qué hermosa definición, se la repito. Para mí, la oración es un impulso del corazón, una sencilla mirada lanzada hacia el cielo, un grito de reconocimiento y de amor, tanto desde dentro de la prueba como en la alegría. Esta definición está sacada de los escritos de Santa Teresita del Niño Jesús. Repito por sí. Para mí la oración es un impulso del corazón, una sencilla mirada lanzada hacia el cielo, un grito de reconocimiento y de amor, tanto desde dentro de la prueba como en la alegría. Esto es Santa Teresita del Niño Jesús. Y si analizáramos un poquito esta definición, podríamos entender varios aspectos muy interesantes. ¿Cuáles serían algunos de ellos? El primero de ellos es cuando el ser humano descubre y entiende que la vida de oración no es más que la actitud diaria.
La oración no solamente es y únicamente cuando tú te pones de rodillas con la intención de hacer la oración. No es solamente eso, sino que es más profundo. Es una actitud de vida, es una forma de actuar continua del ser humano que va a permitir que el hombre alcance esa intimidad con Dios. Según esta definición de nuestra querida santa, y que le estábamos viendo, es un impulso del corazón. Aquí podríamos verlo desde dos ámbitos. Impulso del corazón. El corazón como lugar de los sentimientos, pero también el corazón como lugar de donde reside la voluntad. Un impulso, una necesidad. Es algo que nace del corazón del ser humano. Y todos en algún momento, hasta los ateos, en algún momento de su vida, han exclamado, Dios mío. O han cuestionado, ¿por qué? Han hecho esa pregunta, ¿por qué a mí? ¿Por qué esto? ¿Por qué aquello? Entonces, sí es importante entenderlo así, porque nos ayuda en esa trascendencia a contemplar algunos elementos de esta definición que nuestra querida santa nos ha presentado y que nos va a ayudar a comprender algunos elementos prácticos de nuestra vida de gracia. Ok, hasta aquí, ¿sí quedó claro esa definición? Es una definición, si ustedes quieren, muy romántica, así muy bonita, pero que tiene una enseñanza muy, muy interesante para todos nosotros. Ok, vámonos entonces a ir viendo estos aspectos. Vamos a ver el siguiente aspecto, la oración como don de Dios. La oración como don. O sea, incluso la oración que nace de nosotros, nace porque Dios nos lo da. No es algo que yo quiero, sí, pero es un don. Y es la manera de relacionarnos con Dios. Entonces, la oración como don de Dios. Dice en el Catecismo de la Iglesia Católica, se los voy a leer y ya después lo analizamos, si ustedes quieren lo escribimos, pero quiero primero que lo analicemos un poco y en base a eso vamos a hacer otros elementos. Dice, la oración es la elevación del alma a Dios o la petición a Dios de bienes convenientes. Esto nos decía San Juan Damasceno. ¿Desde dónde hablamos cuando oramos? ¿Desde qué parte de nuestro ser hablamos cuando oramos? Desde la altura de nuestro orgullo y de nuestra propia voluntad, o desde lo más profundo de un corazón humilde y contrito. O sea, lo ideal sería en la segunda parte, pero ¿cuántas veces hemos caído en una oración desde, es que yo quiero, es que yo necesito? O sea, ¿cuál es esa actitud dentro de nuestro corazón que está llevando al hombre a caer en esa mentira creyendo que estoy haciendo lo que quiero, lo que me gusta, lo que me place, cuando realmente es desde una actitud soberbia? Por eso dice, ¿desde dónde hablamos cuando oramos? ¿Cuál es mi postura cuando oro? Incluso puede ser a lo mejor no soberbia, pero tampoco humilde. Es en el trueque, en el mercado. ¿Se acuerdan que les he compartido, no? Ok, yo te voy a ofrecer tantos rezos, tantas oraciones, pero tú me vas a dar a cambio lo que yo necesito. Entonces uno dice, no es una verdadera oración, no es una realidad de oración lo que estamos nosotros ahí contemplando. Estamos contemplando una mentira que está dañando a muchas personas, empezando con nosotros mismos, ¿no? Porque nosotros no estamos comprendiendo esta enseñanza que Dios quiere para nosotros. Por eso, cuando dice, el que se humilla es ensalzado, la humildad es la base de la oración. La humildad es la base de la oración. Vamos a ponerlo desde este punto de vista. Creo que a todos nos ha tocado que nos pidan algo las personas en la calle. Y cuando nos lo piden así desde una actitud de... Y hay otros de, es que me tienes que dar, espérate, y se ponen así en una actitud, ¿no? Yo recuerdo dos viejitos que se ponían aquí abajo
Uno de ellos lo atropellaron, pobrecito. Sí, murió hace tiempo, lo atropellaron. Pero uno de ellos, bien bello. Y otro se enoja si no le das. Se enoja. Y se ponía así, y a veces me tocó oír que hasta decía cosas, decía cosas si no le dabas. Entonces, qué difícil es a veces en nuestra vida, y más, por ejemplo, cuando estamos embebidos con un dolor muy grande, con una situación que sobrepasa nuestras fuerzas. Podemos estar pensando, por ejemplo, cuando hablamos de un dolor, el sufrimiento de un ser querido, se está muriendo, ¿sí? Y no queremos que se muera. Nuestra oración a veces es demandante. Cuando estamos en una situación desesperada por un problema de cualquier índole, y nuestra oración es demandante. Qué difícil es mantener la humildad, sabiendo que nos tenemos que acercar a Dios con esa actitud. Claro, Dios en su infinito amor y misericordia, pues nos tiene compasión, nos tiene lástima, compasión. Pero Él, en ese sentido, nos pone esta enseñanza. La humildad es la base de la oración. Nosotros no sabemos pedir como conviene. La humildad es una disposición necesaria para recibir gratuitamente el don de la oración. El hombre es un mendigo de Dios. Un mendigo de Dios, porque pedimos. Ok, ¿sí se entendió esta parte? Vamos ahora a tratar de escribir. Dice, voy a sacar una, de aquí no, de la definición, pero la idea. ¿Desde dónde? Bueno, espéreme. Es la oración como don de Dios. Y dice San Juan Damasceno, la oración es la elevación del alma, la oración es la elevación del alma a Dios. La oración es la elevación del alma a Dios o la petición a Dios de bienes convenientes. La oración, esta es una definición, no quiere decir que abarque todo, pero la oración es la elevación del alma a Dios o la petición a Dios de bienes convenientes. Es un movimiento, otra vez, convenientes, de bienes convenientes. ¿Qué quiere decir? La oración es la relación de buscar lo que Dios nos da para llegar al cielo, la elevación del alma a Dios, pero también la petición de las cosas materiales, del tiempo en el que estoy aquí. Entonces tiene una doble dimensión. La oración me va a ayudar a actuar aquí, pero también con miras a la eternidad. Esto tiene que tener un equilibrio, porque muchas veces nuestra oración, ¿a dónde se centra más? Si ponemos en una balanza, ¿cuál es la oración que debería de tener más peso? Hacia la vida eterna. Pero realmente, ¿hacia dónde está más? Hacia los bienes materiales. ¿Cuántos de los que estamos aquí hemos pedido para la vida eterna? Y se van a dar cuenta que... Entonces, el problema entonces de nuestra oración no la hemos elevado al grado máximo, que es la salvación de nuestra alma, la vida eterna. Y entonces, cuando nuestra oración tenga mayor peso en la eternidad, la relación de mi oración para los bienes temporales va a ser más plena. El problema es que tiene mayor peso mi oración por los bienes temporales. Y entonces, vamos a seguirnos, porque perdimos un poquito de tiempo. Los bienes materiales, si nos centramos tanto en los bienes materiales, que no tiene el peso nuestra oración, porque se vuelve nuestro centro. A ver, Manolito, ¿quieres decir algo? Perfectamente bien contestado. Por eso la oración del Padre Nuestro es la oración más perfecta que hay. ¿Por qué? Porque está centrada en ese proceso. Padre Nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. ¿Cuál es la primera parte de mi oración? Santificar a Dios. O sea, no es dame. Mi primera parte es santificar a Dios. ¿Cómo se santifica a Dios? Haciendo su voluntad. Padre Nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. O sea, que venga a nosotros el cielo ya aquí en la tierra. Y eso solamente se logra
haciendo su voluntad. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo. Ya después, ¿qué sigue? Danos hoy el pan de cada día. O sea, ahí es cuando entran las necesidades. Pero también, ¿qué es la otra parte importante? Perdona, como nosotros. Ay, ¿no podríamos quitarle esa parte? Hacer una pequeña enmienda a la oración. Porque si lo vamos, Dios no lo va a hacer nosotros, como nosotros lo hacemos a los demás, ¿a dónde vamos a ir a parar? ¿Qué va a ser de nosotros? Porque realmente no estamos haciendo lo que es de Dios, no estamos haciendo lo que es agradable a Dios nuestro Señor. Y ahí es donde, desgraciadamente, como diría mi mamá, la puerca torció el rabo. ¿Por qué? Porque no estamos entendiendo esa trascendencia. Entonces, Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos. O sea, hay una pequeña parte de la oración del Padre Nuestro para los bienes materiales. Todo lo demás se refiere a la eternidad. ¿Sí se dan cuenta? ¿Y cómo es nuestra oración particular? ¿Cuánto es el peso para la eternidad y cuánto es el peso para la solución de los problemas aquí? Que se muera mi suegra, que me saque la lotería, que se solucione el problema económico, que mi hijo deje las drogas. No es que sea malo, pero así de intenso hacemos nuestra oración por los bienes materiales, es el doble que debemos hacer por las cosas de Dios. Entonces, ¿qué implicaría? Que tendríamos que estar haciendo más oración. Si no quieres bajarle, o dices, ay, no, pues es mucho, bájale entonces a las peticiones materiales y dedícale más a lo... No, pero entonces, por eso es interesante, una verdadera vida de oración es más intenso nuestra petición. Por eso lo que Madre Blanquita nos decía en esa lectura que hicimos sobre la oración en el Antiguo Testamento. Una oración que era más en el cuídame, protégeme, destruye a mis enemigos. Cuando entendí esa frase, con mano poderosa y brazo extendido. O sea, es una lucha ahí. Pero entonces ya la oración cristiana tiene que ver, ok, sí necesito lo material, pero primero necesito santificar tu nombre, que venga tu reino y que se haga tu voluntad. Esa es la primera parte. El centro, bueno, dame de comer, o sea, dame lo material. Y la otra parte, perdóname como perdono y líbrame de todo aquello que me aleje de ti. ¡Wow! ¿Qué oración más perfecta? Por eso dice, la oración es la elevación del alma a Dios o la petición a Dios de los bienes convenientes. Lo que dice San Juan Damasceno está en este doble ámbito. El aspecto eterno y el aspecto temporal. ¿Quieren crecer en su vida de oración? Denle prioridad al aspecto eterno. Que no pase un solo día sin que ustedes no hagan en su oración una petición hacia la eternidad. Pidan por ustedes, pidan por sus seres queridos, siempre, siempre pensando en la eternidad. Y entonces, cuando nos volvemos egoístas en la oración temporal, tú vas a sentir el cortocircuito. O sea, no va a funcionar bien tu oración porque te estás centrando más en lo temporal. Y dices, que lo que estás pidiendo está impidiendo lo primero. Entonces hasta tú mismo decir, no, pues espérate, ¿cómo estoy pidiendo esto? ¿O cómo me estoy aferrando tanto a esto si estoy pidiendo más lo eterno? Entonces no funcionaría correctamente nuestra oración. Ok, esto es lo que nos dice San Juan Damasceno. ¿Sí se entendió esa parte? Ok. ¿Qué dice más adelante? La pregunta es, abran signo de interrogación. ¿Desde dónde hablamos cuando oramos? Cierren interrogación. ¿Desde dónde hablamos
cuando oramos? Abren interrogación otra vez. Desde la altura de nuestro orgullo y de nuestra propia voluntad, desde la altura de nuestro orgullo y de nuestra propia voluntad, o desde lo más profundo de un corazón humilde y contrito. Repito, ¿desde dónde hablamos cuando oramos? Cerramos interrogación, abrimos otra. Desde la altura de nuestro orgullo y de nuestra propia voluntad, coma, o desde lo más profundo de un corazón humilde y contrito. Díganme un ejemplo bíblico, Nuevo Testamento, parábola de Jesús. A ver, repito. Desde la altura de nuestro orgullo y de nuestra propia voluntad, o desde lo más profundo de un corazón humilde y contrito. Díganme un pasaje del Nuevo Testamento donde Jesús nos habla de esta realidad. Y acaba de pasar hace algunos días. Pasaje bíblico que habla de la oración. 2 hombres que están en el templo. ¿Cuál? El publicano y el fariseo. ¿Qué tipo de oración hace el fariseo? Señor, qué bueno que no me hiciste como esta bola de nacos feos, ni nada más con sombreros ahí feos y que quién sabe qué. Señor, yo no soy como este otro que es un desgraciado infeliz. Yo sí, yo celebro misa, yo doy clases de Biblia. O sea, me presento desde mi humana realidad, con todo lo que sí hago, pero no veo todo lo que no hago. O sea, solamente lo veo desde lo que me conviene. Y segundo, ¿dónde está el orgullo? No, es que yo no soy orgulloso. Que se haga mi voluntad. Ahí es orgullo. No que se haga la voluntad de Dios. ¿Desde dónde viene mi oración? Cuando hacemos oración, ¿qué actitud? Piensen, la última vez, espero que hayan sido antes de ¿cómo se llama? Mínimo antes de un año, de la última vez que hayan hecho oración. ¿Desde qué postura tengo yo a la hora de orar? ¿Buscando la voluntad de Dios? ¿O buscando convencer a Dios que se haga mi voluntad? Y entrando en el mercado del trueque. ¿Cuánto me das? ¿Cuánto te doy? ¿Cuánto me das? ¿Cuánto te doy? Ok. Seguimos. La humildad es la base de la oración. La humildad es la base de la oración. Ahora, si yo les pregunto, a ustedes que todos lo saben, y que todo se acaba, como la batería, sí, ya se me está acabando aquí, no la batería a mí, sino la batería de la computadora. Les decía, ¿qué les decía? Sí, les iba a hacer una pregunta, pero ya no sé qué pregunta era. Dice, ya, ¿qué es la humildad? ¿Qué entienden por humildad? ¿Qué es la humildad? Hemos oído mucho sobre la humildad, pero en sí, ¿qué es lo que ustedes saben, entienden que es la humildad? Desprenderte de tu orgullo. ¿Qué más? Desprenderte de tu orgullo, eso es una. Saber aceptar tus errores, es parte de eso. ¿Qué más? Es importante todo esto porque en base a eso vamos nosotros a poder entender varios aspectos prácticos. Yo defino la humildad que es vaciarte de todo para llenarte del todo con mayúscula. O sea, vaciarte de todo aquello que no sea de Dios para llenarte de todo lo que es de Dios. Sí, la palabra humildad viene del término humus. Humus es la parte fértil de la tierra, lo que está abajo. Entonces, si tú no te agachas, no vas a poder ser esa parte fértil
donde Dios pueda manifestarse en ti y actuar en ti. Desgraciadamente, en esa humildad, pues vamos nosotros perdiendo muchas cosas, ¿no? Hemos perdido muchos elementos que no hemos sabido descubrir dentro de nuestra vida de oración. Por eso la humildad es la llave de todas las virtudes, dice Santa Teresita, porque me vacío de todo. Me vacío de mí, me vacío de mis necesidades, me vacío de todo lo que yo quiero para empezar a llenarme solamente de lo que Dios quiere. ¿Cuál sería la clave de la humildad? Renunciar a mi humana voluntad para hacer la voluntad de otro. En este caso, la voluntad ¿de quién? De Dios. Entonces, es muy importante este elemento porque nos va a ayudar a entender. La humildad es una virtud moral. Es una virtud, es una fuerza que nos va a ayudar, ¿sí? En donde el hombre se reconoce pequeño delante de la grandeza de Dios. Es lo que nos va a ayudar, sino que nos permite poder trabajar en estos elementos fundamentales. Ok, regresemos a nuestra definición. La humildad es la base de la oración. Punto y seguido. La humildad es una disposición necesaria. La humildad es una disposición necesaria para recibir gratuitamente el don de la oración. Repito, la humildad es una disposición necesaria para recibir gratuitamente el don de la oración. La humildad es una disposición necesaria para recibir gratuitamente el don de la oración. ¿Sí? Va a ser muy importante. Esto nos invita a descubrir que necesitamos vaciarnos para recibir el don. Si ya estoy lleno, ¿puedo recibir algo más? Por eso que es importante. Me vacío para llenarme, poderme llenar de. Si yo tengo este vaso y ya lo tengo lleno, pero me quieren servir más, ¿qué tendría que hacerlo primero? Vaciarlo para poderlo llenar. Ahora, ¿de qué me tengo que vaciar? Piensen nada más. Primer aspecto fundamental de todo lo que sabemos que es malo sería los pecados, la vida de pecado, los vicios y todo eso. ¿De qué otra cosa me tengo que vaciar? El orgullo. ¿Qué más? De todo apego que no sea de Dios o que me lleve a Dios. ¿Qué más? Ahí los apegos pueden ser personas, cosas o lugares. ¿Qué más? ¿De qué me tengo que vaciar? Por ejemplo, una de las cosas que siempre buscamos, evitar el dolor y el sufrimiento. O sea, el protegerme, el que no me pase, el que yo esté bien, el que esté así. Y qué difícil es. Qué difícil es poderlo hacer, poderlo entender, poderlo llevar a cabo. Por eso, la humildad es necesaria. No solamente para recibir la oración, para recibirlo todo. Pero una de las cosas que yo voy a recibir es el don de la oración. ¿Y qué es la oración? La necesidad que tengo de dialogar con Dios, es la necesidad que tengo de estar en comunión con Dios, es la necesidad que tengo de saber qué es lo que quiere Dios. Cuando una persona está enamorada o ama a alguien, por ejemplo, los niños, amas a tu hijo, amas a tu hija, o los hijos aman a los papás, o el esposo a la esposa, o el novio a la novia y así. Si lo amas, ¿te va a preocupar lo que él quiere? ¿Sí o no? Pues oye, pues hasta se te va a hacer así como que estás investigando o cuando te interesa una persona, andas detrás de sus carnitas, ¿sí? Y tienen sus amigos oye, ¿qué le gusta? ¿A qué hora? ¿Qué es lo que hace? ¿Sí o no hacemos esos elementos? Así luego buscamos qué es lo que le agrada, porque hay un interés. Entonces, es la prioridad. Pero, ¿qué pasa después de que te casas? Ya no es la prioridad. Y no solamente por ti como hombre, sino también de las mujeres. Se va perdiendo esa prioridad, pues se pierde la relación, se pierde el diálogo.
Es lo mismo con Dios. O sea, si realmente amáramos a Dios, nos preocuparíamos qué es lo que Dios quiere. Ese sería el aspecto más. En la mañana debería de ser nuestra primera oración, primero de agradecimiento. Y segundo, Señor, muéstrame tu voluntad el día de hoy para hacerla. No, Señor, mira, tengo esto, voy a hacer esto, ahí te lo encargo, ¿eh? Sí, para que me lo vayas preparando todo y me lo tengas listo, por favor. Y de buen modo, por favor. Rapidito y de buen modo. Nada más nos faltaría decirle eso a Dios. Rapidito y de buen modo. ¿Qué pasó, Manolito? La prédica que tenía ayer, ¿no? De la misa, que decía que el peligro de vivir una fe milagrera. Sí, el peligro de vivir una fe milagrera, ¿no? Que sí es. O sea, son buenos los milagros, se van a dar. El problema es cuando se vuelve una dependencia a eso. Y ya no hay un crecimiento verdadero. Ok, si vamos bien, ¿sí se está entendiendo? Porque ahorita les voy a hacer un examen. Bueno, se me hace que ni siquiera oye con el ruido de los... Ni está ahí, está con todo el... Bueno, ok, la humildad es la base de la oración. La humildad es una disposición necesaria para recibir gratuitamente el don de la oración. Vámonos a un pasaje que va a ser fascinante. Juan capítulo 4, versículo 10. Juan capítulo 4, versículo 10. Vamos a ver este elemento que nos va a ayudar a entender varios aspectos, no solamente de la oración, pero es en cuanto a la gracia, en cuanto a lo que hemos recibido. Juan capítulo 4, versículo 10. ¿Ya lo tiene, Madre Blanquita? O si quiere leernos todo el pasaje, desde el versículo 1. Jesús entre los samaritanos. Cuando Jesús se enteró de que había llegado a oídos de los fariseos que él hacía más discípulos y bautizaba más que Juan, aunque no era Jesús mismo el que bautizaba sino sus discípulos, abandonó Judea y volvió a Galilea. Tenía que pasar por Samaria. Llega pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, cerca de la heredad que Jacob dio a su hijo José. Allí estaba el pozo de Jacob. Jesús, como se había fatigado del camino, estaba sentado junto al pozo. Era alrededor de la hora sexta. Llega una mujer de Samaria a sacar agua. Jesús le dice: «Dame de beber», pues sus discípulos se habían ido a la ciudad a comprar comida. Le dice la mujer samaritana: «¿Cómo tú, siendo judío, me pides de beber a mí, que soy una mujer samaritana?» Porque los judíos no se tratan con los samaritanos. Jesús le respondió: «Si conocieras el don de Dios, y quién es el que te dice dame de beber, tú le habrías pedido a él, y él te habría dado agua viva». Le dice la mujer: «Señor, no tienes con qué sacarla, y el pozo es hondo. ¿De dónde, pues, tienes esa agua viva? ¿Acaso eres tú más que nuestro padre Jacob, que nos dio el pozo, y de él bebieron él y sus hijos y sus ganados?» Jesús le respondió: «Todo el que beba de esta agua volverá a tener sed, pero el que beba del agua que yo le dé no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le dé se convertirá en él en fuente de agua que brota para vida eterna». Le dice la mujer: «Señor, dame de esa agua para que no tenga más sed y no tenga que venir aquí a sacarla». Él le dice: «Vete, llama a tu marido y vuelve acá». Respondió la mujer: «No tengo marido». Jesús le dice: «Bien has dicho que no tienes marido, porque has tenido 5 maridos y el que ahora tienes no es el tuyo. En eso has dicho la verdad». Le dice la mujer: «Señor, veo que eres un profeta. Nuestros padres adoraron en este monte, y nosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar». Jesús le dice: «Créeme, mujer,
que llega la hora en que ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no conocéis. Nosotros adoramos lo que conocemos, porque la salvación viene de los judíos. Pero llega la hora, ya estamos en ella, en que los adoradores verdaderos adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque así quiere el Padre que sean los que lo adoren. Dios es espíritu, y los que adoran deben adorar en espíritu y en verdad. Le dice la mujer: sé que va a venir el Mesías, el llamado Cristo. Cuando venga nos lo desvelará todo. Jesús le dice: yo soy el que está hablando contigo. En eso llegaron sus discípulos y se sorprendían de que hablara con una mujer. Pero nadie le dijo: ¿qué quieres? ¿O qué hablas con ella? La mujer, dejando su cántaro, corrió a la ciudad y dijo a la gente: venid a ver a un hombre que me ha dicho todo lo que he hecho. ¿No será el Cristo? Salieron de la ciudad e iban hacia él. Muy bien. La parte, o sea, quise que leyéramos todo, pero hay una parte que me interesa mucho, que es versículo, ¿qué les dije? Versículo 10. A ver, ¿qué dice el versículo 10? ¿Qué es lo que dice el versículo 10? Si conocieras el don de Dios, ¿y quién es el que te pide dame de beber? Serías tú quien le pediría. ¿Qué es lo que tenemos que aprender? A conocer el don de Dios. Y ahí es donde puede cambiar completamente todos estos aspectos. Fíjense qué interesante. Dice cómo esta maravilla del don de la oración se revela. O sea, aquí se refiere a la gracia santificante, que es un don que Dios nos da, pero que no alcanzamos a comprender. Dentro de la gracia santificante tenemos este don maravilloso que se llama la oración. Si conociéramos ese don, nosotros diríamos: Señor, dame más de este don, dame más de este don para hacer mi oración, para hacer esta vida una vida de oración, ¿sí? Dice aquí: la maravilla de la oración se revela precisamente allí, junto al pozo donde vamos a buscar nuestra agua. Allí Cristo va al encuentro de todo ser humano. Es el primero en buscarnos y el que nos pide de beber. Jesús tiene sed. Su petición llega desde las profundidades de Dios, que nos desea. La oración, sepámoslo o no, es el encuentro de la sed de Dios y de la sed del hombre. Dios tiene sed de que el hombre tenga sed de él. Esto le decía San Agustín. Y no es que Dios tenga necesidad de nosotros, ¿eh? O sea, lo está poniendo de una manera que lo entendamos. Dios tiene sed de nosotros, pero no de nosotros, sino que nosotros tengamos sed de Él, en el sentido de que Dios quiere nuestra salvación, Dios quiere que estemos con Él. Pero si nosotros no tenemos sed, ahorita, por ejemplo, ¿quién de ustedes tiene hambre? Ninguno, ¿verdad? ¿Por qué no? ¿Por qué Héctor no quiso comer nada? Porque lo que le trajeron no le gustó. La verdad, es muy quisquilloso. Y yo le dije: ¿no vas a comer? ¿Y qué fue lo que me dijo? Es que desayuné bien. O sea, no quiere decir que no se lo va a comer, no se pongan a llorar ahorita aquí, sino que es simplemente el hecho es: si ya estoy lleno, no me puedo llenar. Más, o sea, tendría que vaciarme. Por eso la humildad, vaciarme de... El problema es que no nos damos cuenta que cuando mi mente y mi corazón está lleno de tantas cosas, por eso el trajín del mundo nos trae preocupaciones aquí, pagos acá, pum, 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 pum. ¿Se acuerdan que yo les decía para qué sirve el sábado o para qué servía el sábado? Para hacer un alto y retomar el camino, la dirección, no perderme. Vaciarme de todo, decir: ok, estos son problemas, pero son temporales, lo importante es esto. O sea, tener que vaciarme de todo aquello que ya me hace sentir lleno. Ahí tenemos a Raquelito que está jugando con Madre Blanquita. Una niña preciosa, hermosa, bonita, pero come como... Y si tú le das dulces, si tú le das muchas cosas, ¿qué va a hacer a la hora de la comida? ¿Va a llegar a comer?
¿Cuál es el eterno pleito de las mamás con los hijos? No comas eso porque después no vas a comer. No comas esto porque después no vas a comer. Deja eso hasta después de la comida. Es exactamente nosotros. Imagínense todo lo que nos llenamos. Desde que, ahorita, imagínense todo lo que se llenaron desde que se levantaron hasta ahorita. Todo lo que vienen pensando. Se me hizo, que si se me quemó el pastel de tarta, de cajeta, de quién sabe qué. ¿Cómo se llama ese pastel? Crepas, pastel de crepas, ¿sí? O los tamales que se me quemaron en la noche, que me pasé toda la noche haciéndolo. Y estamos llenándonos, o sea, son cositas simples, pero de granito en granito, la gallina llena el buche, ¿sí? Y nos vamos llenando de muchas cosas, preocupaciones, miedos, deseos, problemas, resentimientos, miedos, pecado, corajes, dolores. Imagínense todo de lo que se llena el hombre. ¿Cómo fregados voy a sentir hambre de Dios si ya estoy tan lleno de tantas cosas? Y el hambre que siento de Dios no es de Dios, siento de que me resuelva los problemas. Y esa es la oración que no funciona. Bueno, yo creo que como elemento, aquí terminamos. Recuérdenme, nos quedamos en el número 2560. Nada más les dije, bueno, les leí todo el 2560, pero ustedes no lo han escrito, nada más lo leímos. Entonces nos quedamos en el 2559. Estamos viendo la oración como don de Dios. Es un don, es un regalo, ¿ok? Pero hay que vaciarnos para podernos llenar de Dios, para mayor gloria de Dios. Muy bien, pues ha llegado el momento de despedirnos. Muchísimas gracias. Hemos podido llegar en estos aspectos prácticos para todos nosotros, que van a ser muy interesantes en el proceso del crecimiento. Que el Señor les bendiga y les proteja, haga resplandecer su rostro sobre ustedes y les conceda su favor. Que el Señor les mire con benevolencia y les conceda la paz. Amén. Jesús, que tu sangre pura y sana circule en estos cuerpos enfermos y que tu cuerpo puro y sano transforme estos cuerpos débiles y que una vida sana y vigorosa palpite dentro de ellos. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Muchísimas gracias, continúen con nuestra programación. Solamente recuerden este mensaje: Dios es amor y te ama. Gracias por tu atención. De Familia en Familia llega a su fin por esta ocasión. Te esperamos mañana a esta misma hora. Recuerda que Dios es amor y te ama.